Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Diego Fernando López. Soy estudiante de la Universidad de Pamplona. Pertenezco al programa de Ingeniería Agronómica y pertenezco a la clase de manejo de aguas. En esta ocasión estoy realizando un video en el cual especifico qué es un viscómetro, para qué sirve y como la trascendencia de los viscómetros en el paso del tiempo. Bueno, principalmente un viscómetro es aquel aparato utilizado para medir la densidad de cualquier fluido. Eh, Se dice que en tiempos pasados los viscómetros eran como más caseros y no tan efectivos en su medición. Algunos ejemplos de ellos eran como en tubos de ensayo, ponían un fluido y dejaban una burbuja de aire dentro del fluido, y lo que se demorara la burbuja de aire en subir por el tubo de ensayo y llegar a la parte final era como, de cierta manera, como medían los fluidos. Otro ejemplo de cómo se medían los fluidos anteriormente es, digamos, tenían como una superficie en inclinación. Digamos, ponían un fluido acá y lo que se demorara en llegar el fluido de acá a acá, entonces así también pues como que los medían. Bueno, la viscosidad cinemática, podemos decir que es una viscosidad que no se mide con instrumentos. La viscosidad eh, anteriormente se veía con tiempo que tardaba un fluido en desplazarse, como les estaba diciendo. Este, Todo gracias a como el movimiento del fluido en la superficie. Eh, para que todos ustedes sepan cómo las mediciones empezaron en midiendo champú y midiendo la densidad de la salsa mayonesa. Así fue como en las cosas de la cocina y de la industria de belleza fue que se inició como a haber más necesidad de hallar la viscosidad, de determinar una viscosidad. Eh, lo primero que existió y hoy se sigue reproduciendo después de 30 años son los viscómetros, que es el equipo que ya les vengo diciendo para medir la densidad, la viscosidad, perdón. Muchos de estos viscómetros son muy sencillos, la mayoría tienen un resorte. Este resorte está en medio, que es el corazón de todo, y su formación de este resorte es que nos ayuda a colocar una aguja, la cual la aguja es sometida bajo oposición que presente la solución o el líquido, perdón, esto en una escala de 0 a 100, que es el porcentaje de torsión en el resorte. Mm, Esto nos quiere decir de que si da un 50, que si se comprime 50%, muy bien, entonces esto lo único que nos genera es que este resorte te indique cuánto se dé una vez, o sea, desde que uno pone el líquido hasta la final, cuánto se recoge el resorte. Em, para hablar más de viscosidad, el funcionamiento de este y de todos los demás discos de metros de rotaciones es exactamente el mismo. Estos dos se llaman flechas, lo que le venías diciendo, desde hace más de 30 años vienen como mejorando un mismo viscómetro, pues para hacerlo como más eficiente. Eh, Sobre el soporte que trae este viscómetro es que la fricción sea diferente, por ende la actitud del equipo cambia y cambian respecto a una nueva exactitud, como que lo que les venía diciendo, como que esto les ayuda a que sea más exacto.
Cuando el indicador del viscómetro gira, se va comprimiendo y se dan cuenta, este ya está roto. Pero en los discos cimientos normales se va comprimiendo, esa es la torsión que marca realmente, esa es la función del disco. Em, el motor, a veces encontramos unos viscómetros los cuales tienen una flecha de soporte y un resorte, pero ese resorte ya va acoplado a algo que se llama el transductor. Este traductor lo que nos hace es que nos ayuda a convertir esa señal física análoga en una señal digital y lo convierte en una señal digital para poder hacer los cálculos que queremos, cuál es el problema o el problema que queramos solventar. Lo bueno de este es que, mire, ya teníamos viscómetros como muy clásicos, muy mecánicos, y ahorita ya se ven viscómetros digitales. Ha ido evolucionando mucho. Al principio exactamente lo mismo, era una forma de medir la fuerza de opción para el movimiento de ese líquido o de ese fluido que queremos medir. Hay equipos que, además de tener esa parte de medición de resorte de traductor digitales, tienen una parte de calentamiento, porque la viscosidad cambia y depende de la temperatura. Entonces hay equipos que con el plato como este, y así hay otra serie de equipos que, dependiendo de lo que quieras medir, el producto que quieras medir, son las características y las variables que se deben cuidar. En esencia dependemos de un resorte tensor, como les decía al comienzo. Ese es el que se recoge, lo que les decía, el 50%. Altas viscosidades, esas viscosidades son el calibre del resorte. También podemos encontrar que la manipulación de ello, donde se genera pues esto de hallar cuál es el término de viscosidad, podemos ver de que es algo como gracias a lo que podemos observar debido a su gran aporte que ha tenido el viscómetro. El viscómetro ha sido algo súper esencial en nosotros los humanos y en toda la industria. Debido a muchas cosas han salido y muchas innovaciones, muchas cosas de las cuales no creíamos poder hallar, y gracias al viscómetro hallamos el punto exacto. Bueno, esto es una pequeña introducción de qué es un viscómetro. Espero les haya servido de algo. Mi nombre es Diego y pues hasta la próxima.